¿Pasamos al libro? Dale. Ya, a ver, en el libro tú desafías el mito de que los ricos pagan pocos impuestos, el mito, esta cosa que se repite tanto en Chile. Dices que en realidad son los ingresos medios los que no pagan impuestos en Chile y comparas con la OCDE. Dice que en la OCDE, que el promedio de impuestos pagados por la clase media es de 16%. ¿Correcto? O sea, lo que pasa es que en la OCDE, cuando tú tomas el ingreso mediano, Sí. ¿cierto? De ese nivel de ingreso, el 50% está para arriba, el 50% está para abajo, tú te das cuenta que se empieza a pagar impuesto a la renta personal cuando estás, creo que era un 16% por sobre ese ingreso mediano. La cifra, Ya, si no me equivoco. pero no importa. A ver, sí. Y en Chile es como un 180%. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú tienes hoy es un 25% de personas que pagan la totalidad, o sea, de los que están en mayor ingreso, el 25% paga la totalidad del impuesto a la renta, que es el que más recaudó el ejercicio pasado en Chile, ¿no? Son los dos que más recaudan el IVA y el impuesto a la renta. Entonces, el problema de ingresos fiscales, siendo yo partidario de bajar el gasto, reducir el Estado mucho más y bajarle el impuesto a todo el mundo, pero si vas a arreglar en algo la recaudación, ¿no? Sería ampliando la base de contribuyentes, que es algo que por lo demás también ha recomendado, además varios expertos, la misma OCDE. Entonces, Axel ampliar Kaiser, la base para que todos paguen impuesto a la renta. Axel Kaiser llega al gobierno y ampliar la base significa en la práctica que gente que hoy no paga impuestos empiece a pagarlo. Claro. O sea, tendrías que ver. Yo, digamos, si tú me dejas soñar, yo eliminaría todos los impuestos, dejaría uno solo. Un impuesto al consumo. Y eliminaría todos los otros impuestos. Tendría un sistema tributario con un solo impuesto. Ya, Que o todo el sea, mundo pueda tener sin exenciones. No. Un solo impuesto. Sacaba el impuesto a la herencia, sacaba el impuesto a la renta, sacaba todo y pongo un impuesto al consumo. Ahora, muchos van a decir, estás loco, eso no podría funcionar. Claro, pero ya estoy hablando de un mundo ideal, de sueño, no estoy hablando, o sea, donde me dejan, donde yo podría recortar el gasto lo que quiero recortar, donde todas esas cosas. Ya, pero en el mundo real, habría que llegar y ampliar la base. Eso significa llegar y subir impuestos. Un impuesto a la clase media, la renta va a la clase media. Pero bajaría otros. Bajaría el IVA, bajaría el impuesto mal llamado a las empresas, que es un impuesto al empleo, y bajaría el impuesto a la renta personal, que la clase media apenas le empiece a ir mejor, tiene que pagar, sube de tramo y tiene que pagar más. Entonces yo aplicaría una regla, tal vez habría que analizarlo técnicamente con los ingresos fiscales y todas las simulaciones, una cosa más compleja, pero podrías aplicar una regla 15-15-15. Paraguay tiene el 10-10-10. Tú pagas 10% de IVA, 10% de impuesto a la empresa, 10% de impuesto personal. Plano. Acá podríamos tener un 15-15-15, por ejemplo. Y eso le bajarías el IVA a todo el mundo. Y claro, ahí caería la recaudación. Pero si tú amplías la base al mismo tiempo, habría que ver si los números te dan. Pero si tú amplías la base, puede ser un 17, 17, 17, pero si tú amplías la base al mismo tiempo, compensas por ese lado. Y al mismo tiempo tienes que recortar gastos. Y en este país la plata se despilfarra y también se la roban a manos llenas. Vamos a hablar también de eso. Hay un punto en que los impuestos, lo dices tú muy claramente en el libro, y de hecho partes, y hay toda justamente una conexión con cómo se vino abajo nuestro país a partir de Bachelet 2. ¿No es cierto? Y dice, hay un punto en que los impuestos desincentivan la inversión, la famosa curva de Laffer. ¿Cuál es ese punto? ¿Cuándo empezó en Chile la famosa... Yo sé que va a decir que con Bachelet, pero me gustaría que explicaras un poco eso. Es que la famosa curva de Laffer más bien se refiere a que cuando tú subes los impuestos pasado un punto, recaudas menos. Claro. Recaudas menos, o sea, que es lo que pasó con las reformas tributarias de Bachelet y todo lo demás. Es decir, tú habrías tenido en los últimos años, en ausencia de la reforma de Bachelet, suponiendo que la tasa de crecimiento económico hubiera sido la que se habría dado sin esa reforma tributaria, etcétera, 26% más de ingresos fiscales de lo que tienes hoy. O sea, pero ¿qué pasa? Al gobierno de Bachelet, que siempre ha sido marxista, no nos olvidemos, no le interesaba aumentar la recaudación. Es que ese es el problema y que no entiende ni la derecha, ni los economistas de derecha, y poca gente entiende. Como tampoco le interesa a Marcel aumentar la recaudación, necesariamente, ni les interesa mejorar las pensiones, ninguna de esas cosas.
Lo que les interesa a ellos es destruir el sistema económico de mercado. Eso es lo que ellos buscan. Esa es su agenda ideológica. Quieren acabar con la AFP, quieren acabar con la ISAPRE, quieren acabar con el sistema económico que genera progreso. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú destruyes el progreso económico, la gente capaz de hacer resistencia a tu proyecto de consolidación de poder se empieza a ir del país. Los empresarios, el capital humano bien calificado, etcétera, que eso es algo que ya está pasando en Chile. ¿Tú crees que esto es un proyecto que es algo intencional? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda si nosotros vivimos en una revolución permanente en Chile, de parte del Partido Comunista y de la izquierda, incluyendo el Frente Amplio. Ellos están alineados. ¿Qué es lo que fue la constitución octubrista que rechazamos? Era una constitución que establecía básicamente una dictadura comunista en Chile. O sea, eso es lo que abría las puertas. Por eso el Partido Comunista, ¿no? La sucursal de Nicolás Maduro en Chile, que hoy día gobierna nuestro país, sostuvo que la madre de todas las batallas era aprobar la nueva constitución. Por algo lo dijo. Si tú le oyes a un partido nazi decir la madre de todas nuestras batallas aprobar la constitución, ¿qué vas a decir? Ah, estos tipos van a un partido, quieren un sistema totalitario. ¿Y por qué con un partido comunista no? Si son lo mismo. Los nazis y los comunistas son exactamente lo mismo. Entonces, ellos tienen una agenda que es la de destruir el sistema económico, porque es parte de su proyecto de poder deshacerse de organizaciones intermedias, de empresas, de asociaciones civiles, convertir a todo el mundo en dependiente del Estado, que lo controlan ellos, ¿no? Y el día de mañana ojalá cerrar el sistema. Es lo que han hecho en todas partes donde han tenido la posibilidad de avanzar. Entonces, yo no sé por qué esto es tan misterioso que un partido comunista quiera establecer una dictadura comunista. O sea, lo dice Mauricio Rojas en la revista Átomo de Comunismo, que acabamos de salir. Como El modelo. Partido Comunista chileno sigue estando en la línea de crear una dictadura comunista. Y no solo el Partido Comunista chileno, es también el Frente Amplio, es toda esa izquierda, con mayores matices o menores matices, o mayor o menor grado. ¿Ah? Y están todos los tontos útiles de centro-izquierda, toda esa gente. Pero que tal vez no es eso lo que querían, pero le han abierto las puertas, ¿te fijas? Axel, tú haces una conexión entre Chile y Venezuela y la narcodictadura, como le dices. ¿A qué te refieres con eso exactamente? O sea, todo el mundo sabe que Nicolás Maduro, una narcodictadura que Diosdado Cabello es el jefe del cártel de los Soles. Sí. Todo el mundo sabe que el narcotráfico es una de las principales fuentes de financiamiento de la izquierda desde hace muchos años, desde la Revolución Cubana, de hecho, decir, después de que los Castro llegan en Cuba, al poco rato empiezan relaciones con el narcotráfico latinoamericano, y que el Partido Comunista chileno está alineado con la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Tú crees que es casualidad que salió Boric y empezó a llegar el avión iraní que mueve droga, mueve agentes de inteligencia, mueve dinero ilegal, armas, etcétera? No es casualidad. Obviamente que el Partido Comunista está alineado con la narcodictadura de Maduro. ¿Y quién sabe qué redes tienen armadas en Chile? Que estaban en la FARC, que estaban alineados con la FARC y que hay evidencia que entregó el gobierno colombiano a Chile, ¿cierto? De vínculos del Partido Comunista con la FARC, que es una organización narcoterrorista. Eso es sabido. En cualquier país se habría llegado al fondo en esa investigación y probablemente estarían muchos líderes comunistas presos, pero en Chile no. Es bien curioso el carácter de intocable del Partido Comunista y que la gente se escandalice, diga, impresionante que haya anticomunismo en Chile, cuando es como lo más normal, es como lo que tú lo dices siempre, ¿no? Es como que haya gente que se fuera a los nazis, o sea, uno espera que eso sea lo natural. Lo otro es lo extraño, digamos, que tenga militantes, que haya gente que se alía con ellos, que se sienta a conversar y acordar reformas, en fin, eso es lo raro, digamos, pero bueno. Claro, y que haya gente que se llama demócrata, que está dispuesta a pactar con el Partido Comunista, que es lo mismo que pactar con un partido nazi. Sí, es lo mismo. Si los nazis y los comunistas son lo mismo, o sea, no hay diferencia. La diferencia es en fraseología, como decía Hayek. No hay otra diferencia. Son lo mismo. Y sin embargo, acá no genera problemas el Partido Comunista mayormente. ¿Ah? Eso es muy raro. Tú dices dos cosas en el libro en relación a la desigualdad, lo dices habitualmente además, que primero que se sobreestima en Chile y segundo que no debiera ser el foco en las políticas públicas. Yo estoy de acuerdo, quizá podría explicar un poco por qué, pero la desigualdad excesiva, tengo dos preguntas al respecto. ¿No crees que incuba el germen de revoluciones y no crees que puede ser indiciaria de otro tipo de problemas, por ejemplo, de falta de competencia?
A ver, ¿puede ser el resultado de falta de competencia? Sí, en el sentido de que cuando tú tienes un sistema cerrado, como ocurre en Brasil o como ocurre en Argentina, tú tienes empresarios prebendarios que se coluden con el poder político y se hacen ricos a expensas del resto, y como ocurría en Chile antes que los Chicago Boys hicieran toda la reforma. O sea, las grandes fortunas tipo Fantuzzi y todos se hicieron metiéndole la mano en el bolsillo a la gente más pobre de Chile, esa es la verdad, vendiéndoles chatarra en el sistema de sustitución de importaciones. Y por eso adoran el Estado hasta el día de hoy. Ya, ese es un tema. Después, que puede ser problemático cuando tú no tienes una economía dinámica, por supuesto, porque la desigualdad, en vista de que los seres humanos somos sensibles a las diferencias, nos comparamos permanentemente y también somos envidiosos, ¿no? Se utiliza por políticos, intelectuales y otros como combustible para encender las pasiones y buscar a un chivo expiatorio, que vendrían siendo los ricos, por eso la imagen de un rico como un cerdo, a la que le echan la culpa de todo, y entonces puede servir como caldo para una revolución o para una reacción populista, etc. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes economías que funcionan bien es porque tienen altos niveles de libertad económica y Estado de Derecho. Y entonces ahí la desigualdad es dinámica. ¿Qué ocurre? Que si tú estás abajo puedes subir y el que está arriba puede caer si no hace las cosas bien. Entonces, eso es mucho más tolerable, como la desigualdad también es más tolerable cuando hay progreso general. Ya, o sea, en el fondo la desigualdad es problemática, digamos, la desigualdad no sería tan problemática en la medida en que haya dinamismo, como dices tú, y uno perciba que hay dinamismo, que hay alguna opción de salir o de que alguien caiga también. Si es pero este es un análisis sociológico, ¿no? Sí, a ver. Esto no es un análisis filosófico. Filosóficamente la desigualdad es irrelevante y económicamente la desigualdad es irrelevante en el sentido en que incluso, y hay papers que te lo muestran, yo lo tengo citado en el libro, cuando tienes altos niveles de desigualdad, tú generas, por ejemplo, los multimillonarios tipo Elon Musk, que son innovadores y de repente tienen decenas de miles de millones de dólares, un incentivo gigantesco para que mucho capital humano y gente inteligente entre a el área de la innovación o los retornos que eso te puede generar si tú realmente tienes éxito, ¿no? Y claro, esos retornos no son solo para el millonario, esos retornos son para toda la humanidad, digamos, o sea, porque todos nos beneficiamos del trabajo de Elon Musk. Imagínate lo que es Starlink hoy en día, cualquiera contrata Starlink en cualquier parte y tiene internet y tu productividad sube un montón. Sí, y Elon Musk se hizo millonario, pero tú también te estás haciendo más rico gracias a eso. Entonces la desigualdad puede ser un factor de incentivo para que la gente arriesgue, emprenda, se cultive, etcétera, ¿no? Si tú ves que hay una profesión que le va muy bien, ingeniero, probablemente tiene un incentivo para que haya más gente que estudie ingeniería, entonces se satisfacen necesidades de la sociedad. Ahora, filosóficamente la desigualdad es completamente irrelevante, porque si tú tienes igualdad ante la ley, el resto es, bueno, cada uno juega de acuerdo a las oportunidades, a las capacidades, etcétera, que tiene, y a la suerte, porque eso es parte de la vida, y todos llegan lo más alto que pueden. Y dado que el mercado es un orden espontáneo donde el que le vale mejor por definición benefició a otros, entonces todos salimos adelante, ¿no? El problema es en países como los nuestros. En Estados Unidos esto no solía ser así, en Suiza no es así, pero son culturas en las que la desigualdad en sí misma es admirada. En Estados Unidos tú sueles admirar al millonario, no lo odias. Axel, ya vamos a ir a eso, pero en el fondo también está asociado, o sea, justamente tú lo dijiste, en Estados Unidos hay o había más dinamismo del que hay acá, por no decir infinitamente más. No, lo que ocurre es que acá tuvimos un dinamismo extraordinario, lo tiene medio Claudio Zapelli, pero lo rompimos el sistema con este, porque ¿qué ocurrió? Que los Chicago Boys, que son los padres fundadores del Chile moderno, dejan un sistema extraordinario, económico, de libertad, que permite que nuestro país sea uno de los que más crece durante décadas en la historia occidental, la historia del mundo, ¿no? Y gracias a eso nos convertimos de ser un país miserable, como decía Ernesto Fontena, un país de mierda, nos convertimos en un país respetado y decente, digámoslo así. Pero claro, cuando tú tienes un proceso de progreso, lo que ocurre es que hay desigualdad. China hoy es más desigual que lo que era bajo Mao Zedong, donde todo el mundo se moría de hambre, ¿no? Y claro, como tenemos una élite intelectual y una élite política que no fueron los que arreglaron el país, fueron los que la destruyeron en el pasado, ¿no? La concertación no arregló nada. La concertación agarró un país que se lo entregaron resuelto absolutamente. Y lo único que hizo fue un toque acá, un toque allá,
y no seamos tan tontos para romperlo todo al tiro, ¿ya? Esa es la verdad de las cosas. No vengan aquí que la concertación arregló Chile, eso es mentira. Es todo mentira. Bueno, entonces, en vista de eso, tú lo que tienes es que tuvimos una movilidad social y un crecimiento de clase media explosivo en nuestro país. De hecho, llegamos a tener niveles de movilidad social más altos que Estados Unidos. Cuando tú lo calculas, hay un estudio de la OCDE que salió el año 2017-18, en que ellos medían la probabilidad de si tú naces en el 25% más pobre, llegar al 25% más rico. Y Chile era el número 1 en el mundo. Sí. Número 1 en el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Como tenemos esta mentalidad retrógrada, primitiva, que lo único que importa es la desigualdad y entonces tenemos que golpearnos el pecho todos los días hablando que la desigualdad es el problema, esa fue toda la concertación, esa fue toda la centro-derecha, fueron casi todos los intelectuales, etcétera, terminamos por romper el sistema. Y ahora tú ves a personas de centro-izquierda, en buena hora, diciendo, no, pero es que cómo no va a hablar del crecimiento económico, si ellos mismos lo destrozaron. Claro. Porque lo único que hablaban era redistribuir riqueza. Y tú redistribuyes la riqueza, hay que leer a Esopo, y te das cuenta que terminas matando el ganso de los huevos de oro, porque era un ganso, no era una gallina, de los huevos de oro. ¿Y por qué? Porque el ganso, no sé si has leído la fábula de Esopo, el ganso pone huevos de oro, ¿cierto? Y entonces tú al final, por tratar de sacarle más oro, matas al ganso, lo abres para ver dónde está el oro y te das cuenta que adentro no hay nada. Y te quedas sin nada. Bueno, eso es lo que hicimos en Chile. A propósito de este dinamismo, ¿te acuerdas? Lo citas también en tu libro, se me había olvidado cuando Boric dijo que él tenía que su objetivo era terminar con el capitalismo. Vallejo lo respaldó en realidad en una declaración impresionante. Chile es un país capitalista, pero ¿qué tan imperfecto está siendo hoy ese capitalismo y por qué? O sea, todavía tenemos propiedad privada, eso se habría acabado todo con la nueva constitución que ellos proponían, pero sí. Gracias a que algo va quedando de la constitución de Jaime Guzmán, algo va quedando. No mucho, porque la derecha también se ha encargado de apoyar a la izquierda en irla desmantelando. Todavía hay, ¿cierto? Propiedad privada sobre medio de producción y todo, pero si tú ves un ranking de libertad económica, donde llegamos a estar entre los 10 más libres del mundo, ¿no? Hoy día estamos ni siquiera entre los 30. Hemos caído en 2 gobiernos de manera estrepitosa en el ranking de libertad económica. Y ¿desde cuándo, perdona Axel, desde cuándo? ¿Desde qué gobierno? Bachelet. Fuertemente desde el de Bachelet. Desde el de Bachelet 2. Piñera, Boric. Bachelet, Piñera, Boric, incluso de antes. Bueno, hemos oscilado porque eso es un ranking relativo, entonces hay países que lo hacen mejor y no es que tú caigas, pero el otro mejora. Pero sí, hemos ido cayendo fuertemente, sobre todo desde Bachelet 2. Y estamos desplomándonos en todos los rankings, digamos. O sea, de competitividad. Si hubiera una medida pro competencia que a ti te gustaría implementar, ¿cuál sería? Lo que pasa es que más que pro competencia, porque nosotros somos un país todavía abierto en materia comercial, que eso es algo que quería también acabar el gobierno de Boric. Internamente, digamos que hay cierto nivel de competencia. Se puede mejorar con una masiva desregulación, que es lo que tendríamos que hacer. ¿Ya? Ahora todo el mundo habla, ¿cierto?, de que tenemos demasiada burocracia, demasiados trámites, y eso sí es un problema grave en Chile, ¿no? La regulación es ridícula, es absurda, es abultada, es imposible lidiar con ella, además las decisiones de la autoridad son arbitrarias. Entonces te paran, ¿cómo se llama? Esta central que querían hacer acá de inversión, no sé si era Microsoft una de estas, o Google de data center, te lo para una resolución judicial cualquiera porque una vecina no le gustó, después el alcalde te para los permisos de edificación de un proyecto de un edificio de millones de dólares, y así sucesivamente. O el Consejo Ministro te para un proyecto de miles de millones de dólares. O sea, es una cosa ridícula cómo funciona Chile. No hay Estado de Derecho realmente, porque no hay normas respecto a las cuales tú te puedas atener a las consecuencias a futuro. Digo, ya cada vez menos. Cuando hay ese problema, no hay normas, no hay certeza jurídica, por una parte. Por otra, todo este exceso de regulaciones abre espacio para la coima. Obvio, la corrupción se termina convirtiendo en la única manera en que tú puedes hacer algo. Porque, claro... por ahí nomás lo del capitalismo. Pues a mí de repente me da un poco la impresión de que es un capitalismo bien relativo, bien imperfecto. Como lo hemos ido destrozando con regulaciones
con cada vez más discreción de la autoridad, con jueces de izquierda que fallan lo que ellos quieren y no lo que la ley dice, y sobre todo con impuestos muy altos que destrozan la inversión, porque si por último el retorno sobre la inversión fuera bueno, ¿no? Porque los impuestos son parte de lo que tú tienes que calcular cuando inviertes en un país. Hay gente que estaría dispuesto a tratar de bancarse la regulación y todo eso, mucho más que ahora. Pero como son altísimos, nosotros pagamos en impuesto corporativo más alto que el promedio de la OCDE, y somos el país más pobre de la OCDE. Entonces, ¿quién va a querer invertir acá? Nadie. Nadie quiere invertir en Chile.